¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. ¿Cómo están? Es un gusto saludarles, principalmente que para tener unos minutos de comunión con nuestro amado Salvador Cristo Jesús. En esta ocasión queremos presentarles un tema que tiene que ver con la libertad de conciencia que debe de haber dentro de nuestra iglesia con respecto a las leyes de salud y la vacunación, ¿verdad? Este tema ha habido algunas diferencias entre diferentes teólogos dentro de nuestra iglesia, en la que unos defienden de cualquier forma la libertad de conciencia y otros se sujetan a lo que nuestra organización establezca como opinión oficial de este tema. Lo he titulado Eclesiología versus Escatología en la Iglesia Adventista con respecto a la salud y vacunación. Y antes de iniciar con la introducción, antes de ir al punto central, quiero que, si es posible, me acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, oh Señor, porque solamente tú mereces toda la suprema alabanza y gloria. Gracias, Padre eterno, porque nos das la oportunidad en esta hora, de estas horas santas, ya viernes que está ya oscureciendo, de tener comunión contigo a través de tu palabra, a través de diversos temas que se tienen que presentar a la iglesia para que podamos estar siempre unidos en la fe a pesar de algunas diferencias que tenemos y que para unos representan importantes para la salvación y para otros no lo son. Así que, Padre eterno, en esta hora ayúdanos para poder discernir, para poder entender correctamente este tema de acuerdo a tu voluntad. Danos, oh Señor, en esta hora discernimiento. Danos poder de lo alto, Señor, para que podamos entender también y poder transmitir tu mensaje, Señor. Porque en Cristo Jesús te lo solicitamos. Habilítanos con poder. Que tu Espíritu Santo, Padre eterno, nos pueda conducir en esta hora y tu palabra sea nuestra guía segura, ¿sí? Para que podamos, Padre eterno, hablar conforme a tu voluntad. Gracias por todo, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Eclesiología versus escatología en la Iglesia Adventista con respecto a la salud y vacunación. La Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene una comprensión integral del ser humano que abarca cuerpo, mente y espíritu. Esta visión holística ha generado un énfasis distintivo en la reforma pro salud como parte esencial de la preparación para la segunda venida de Cristo. Yo digo amén. Sin embargo, en tiempos difíciles, en tiempos recientes, particularmente durante la pandemia del COVID-19, surgieron algunas tensiones significativas entre dos dimensiones teológicas fundamentales. La eclesiología, que tiene que ver con la doctrina de la iglesia, su misión y organización, y la escatología, la doctrina de los eventos finales. En este estudio examinaremos cómo estas dos perspectivas teológicas han interactuado en el tema específico de la salud y la vacunación, buscando un equilibrio bíblico que honre tanto la misión institucional de la iglesia como la libertad de conciencia individual ante los eventos del tiempo del fin. El texto central lo encontramos en 1 Corintios 3:16. Vamos a abrir la palabra de Dios. Tomen sus Biblias. ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto
a este punto. Primera de Corintios 3:16. Vamos a leer. Y es una pregunta que el apóstol Pablo presenta a la iglesia, donde templo proviene de la palabra griega naos, palabra que usaban los antiguos griegos para describir el lugar más íntimo o sagrado o sagrario de un templo, donde se colocaba la imagen del dios pagano. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y del Espíritu de Dios? Repito, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vamos entonces, teniendo en mente esta cita que el apóstol Pablo nos presenta, ¿sí? Y que muchos, ya sea consciente o inconscientemente, ignoramos, porque representa para nosotros pues algo no tan fácil de llevar a cabo, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo no nos pertenece, ha sido comprado por precio, ¿sí? Nada menos y nada más que la sangre preciosa de nuestro amado Cristo Jesús. Vamos al primer punto, la perspectiva eclesiológica, la iglesia como comunidad de sanidad, ¿verdad? ¿Qué debe ser nuestra iglesia? Una comunidad también de sanidad. Y vamos al fundamento bíblico de la misión sanadora. La iglesia ha sido llamada a continuar el ministerio integral de Cristo, quien recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Y aquí está el punto que queremos dejar claro. Dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, ¿verdad? La iglesia como comunidad de sanidad. ¿Qué hacía Jesús? Recorría todas las ciudades y aldeas, no solamente enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, la parte espiritual, y predicando también el evangelio, cumpliendo con la misión, sino también sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta dimensión sanadora no es opcional, sino constitutiva de la identidad eclesiástica, por lo menos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Se entiende que todas las denominaciones deberían de ser este medio para que muchos podamos encontrar, ¿sí?, la sanación, ¿sí?, a toda enfermedad y toda dolencia. El apóstol Santiago también nos instruye al respecto ahí en el capítulo 5, versículo 14, donde leemos que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él urgiéndole. La iglesia primitiva integraba la oración con medios prácticos de sanación. Ahora, el legado institucional adventista. La iglesia adventista, nuestra iglesia, ha desarrollado una red mundial de instituciones de salud que constituyen uno de los sistemas de salud más extensos del mundo. Este compromiso institucional refleja la comprensión de que el mensaje de salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. ¿Cómo? El mensaje de salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Ellen White, uno de sus escritos inspirados de su pluma, miren lo que escribió: la obra de la Reforma Pro Salud es el medio que Dios emplea para disminuir el sufrimiento que hay en nuestro mundo y para purificar su iglesia. Enseñar a la gente que pueda obrar como ayudadora de Dios, colaborando con el Maestro para restaurar la salud física y espiritual. Esta obra, dice ella, lleva la firma del cielo, ahí en su libro Consejos sobre régimen alimenticio, página 84. Ahora, ¿cuál es la posición oficial sobre la vacunación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Desde una perspectiva eclesiológica, la Iglesia organizada ha mantenido históricamente una posición que reconoce el valor de la medicina preventiva, incluyendo las vacunas, como parte del cuidado responsable del templo del cuerpo. La Asociación o Conferencia General ha declarado que la Iglesia no tiene una posición oficial sobre la vacunación, pero
alienta el pensamiento responsable y maduro y reconoce el valor de las vacunas en la prevención de las enfermedades. Y este es el punto del meollo del asunto, ¿no? Donde pueden haber diferentes divergencias. A pesar de que la Iglesia no tiene una posición oficial sobre vacunación, tengo entendido por algunos comentadores que la Iglesia recibe por parte del gobierno, ¿sí?, de Estados Unidos subsidios, por lo cual se siente obligada hasta cierto punto de seguir las normas de salud del mundo. Sin embargo, a pesar de eso, alienta el pensamiento responsable y maduro y reconoce el valor de las vacunas en la prevención de las enfermedades, ¿verdad? Y el detalle de todo esto es interesante porque porque no hay una posición oficial sobre la vacunación, en este caso por el COVID-19, algunos pastores y administrativos se han sentido obligados a la vacuna y han dejado de lado su libertad de conciencia, ¿sí? Y esto ha traído muchas críticas y diferencias dentro de la misma. Miren lo que dice Elena G. de White, ¿sí?, inspirada por el Espíritu Santo. Cuando se declara una pandemia de viruelas, los hombres son sabios si se protegen por la vacunación. Hay personas que, por su descuido de proseguir el tratamiento de la viruela, propagan la infección y así provocan la muerte de otros. Esto, lo que dice la pluma inspirada, ahí en manuscritos relacionados, volumen 5, página 372. Y es interesante esta declaración porque habla de una epidemia de viruelas, ¿verdad? Claro que tal vez no se pueda comparar con la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ella dice, hay personas que con su descuido de proseguir el tratamiento de la viruela propagan la infección y así provocan la muerte de otros. Ahora, la perspectiva escatológica, libertad de conciencia y los eventos finales. ¿Sí? Los eventos finales. El principio de libertad religiosa. La escatología adventista enfatiza que en los últimos días habrá intentos de coaccionar la conciencia mediante leyes y mandatos civiles. ¿Qué significa esto? ¿Quién obligará por la fuerza a dejar lo que piensa acerca o tener la libertad de conciencia mediante leyes y mandatos civiles? Este marco interpretativo ha llevado a algunos miembros a ver los mandatos de vacunación a través del lente profético. ¿Sí? Es decir, muchos no se oponen más bien a que se les obligue a que puedan ser vacunados, pues saben que si lo hacen pudieran estar alterando su metabolismo y por esa razón no gozar de una salud más o menos perfecta para cumplir con la misión, ¿verdad? Ahora, leemos en Hechos 5:29 lo que dijo el apóstol Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Vamos a abrir la palabra de Dios. Hechos 5:29. ¿A dónde nos lleva esta cita? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? La conciencia individual, iluminada por el Espíritu Santo y las Escrituras, permanece como el árbitro final en asuntos de fe y práctica, ¿verdad? Esta cita nos lleva a eso, ¿verdad? Que la Biblia, y solo la Biblia, la palabra de Dios, es el árbitro final en asuntos de fe y práctica. Todos debiéramos ir a la palabra de Dios para normar nuestras decisiones. Y Apocalipsis capítulo 13 y 17 describe cómo una bestia impondrá de manera violenta, de manera
injustificada una marca, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis 3, 16 y 17? Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres y libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Las vacunas tienen que ver con la marca de la bestia. Es parte. No solo la marca se va a llevar a cabo con una acción, sino con diferentes acciones provenientes de la bestia. Y la segunda bestia, quien impondrá todo esto, según Apocalipsis 13, 16 y 17. Debemos estar todos conscientes que esto va a suceder, y ya está sucediendo, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos tomar decisiones que nos ayuden, no solamente para permanecer fieles a Dios, sino también para hacer la obra final, ¿sí? El mensaje que nuestra iglesia debe de dar en el último pregón. Ahora, el cuerpo como templo y la autonomía personal. Desde la perspectiva escatológica, el cuidado del templo del cuerpo es una responsabilidad individual ante Dios, no ante instituciones humanas. Cada creyente debe cuidar y orar y decidir según su propia conciencia informada. ¿Cómo? Cada creyente debe estudiar y orar y decidir según su propia conciencia informada. ¿Qué dice Elena G. de White? Ahí en El Camino a Cristo, página 43, de su pluma inspirada. Esta joya, miren lo que dice. Dios no fuerza la voluntad ni el juicio de nadie. No se complace en la obediencia servil. Quiere que las criaturas de sus manos le amen porque es digno de amor. Quiere que le obedezcan porque aprecian inteligentemente su sabiduría, su justicia y su bondad. Es decir, Dios no obliga a nadie a obedecerle de manera forzada, ¿verdad? Sino que Él quiere que le amen porque es digno de amor y que le obedezcan porque aprecian inteligentemente su sabiduría, su justicia y su bondad. Ahora, preocupaciones legítimas desde el marco profético. Algunos miembros adventistas, como ya lo hemos citado, han expresado preocupaciones sobre aspectos específicos de las políticas de vacunación que hay dentro de nuestra organización, incluyendo los mandatos gubernamentales, restricciones para quienes no se vacunan y la velocidad del desarrollo de nuevas tecnologías médicas. Estas preocupaciones, aunque no representan la posición oficial de la Iglesia, reflejan una sensibilidad escatológica legítima hacia la libertad de conciencia. Por eso el apóstol Pablo, previendo todo esto y sabiendo que esta última generación, la nuestra, se iba a encontrar con todo esto, dijo ahí en 1 Tesalonicenses 5:21, examínenlo todo y retengan lo bueno. El creyente tiene la responsabilidad de investigar, estudiar y tomar decisiones informadas. Vamos al punto número 3, hacia una síntesis bíblica, principios de integración. Distinción entre mandatos de salud y mandatos de adoración. Es fundamental distinguir entre medidas de salud pública y la marca de la bestia. La pluma inspirada de Helen White fue clara en identificar la marca de la bestia con la imposición de la observancia del domingo como día de reposo, no con intervenciones médicas. Por eso dice ahí en eventos de los últimos días, página 196, la marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. No se comprende aún todo lo que abarca esta cuestión. Ya decíamos hace un rato, cuando citamos Apocalipsis 13, y donde se menciona la segunda bestia, quien impondrá al mundo. ¿Quién puede comprar? ¿Quién puede vender? Pero ella dice, no se comprende aún todo lo que abarca esta cuestión, ni se comprenderá hasta que se haya desarrollado el desarrollo del rollo. La marca de la bestia ha de ser algo que va directamente contra los santos mandamientos de Dios. Por eso tenemos que estar alertas y bien informados, no solamente de lo que el mundo presenta como una solución
para la salud, sino también lo que Dios dice acerca de cómo debemos tratar nuestro cuerpo. Respeto mutuo dentro de la comunidad de fe. Nuestra iglesia debe ser un espacio donde se respeten las diferencias de conciencia en asuntos que no son prueba de discipulado. Por eso Pablo escribió ahí en Romanos 14, versículos 1 y 5, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay algunos que por su carácter, ¿verdad? No entienden muchas cosas y no las aceptan, ¿verdad? Por eso no debe ser motivo para que se imponga, ¿sí? O se dé el poder de elección en lo que es libertad de conciencia. Equilibrio entre responsabilidad comunitaria y libertad individual. El cristiano vive en tensión creativa entre su responsabilidad hacia la comunidad y su libertad individual ante Dios. Por eso el apóstol Pablo, ahí en Romanos 14, 7, dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Vamos a la palabra de Dios. Romanos 14, 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué significa? Pablo ahora amplía como una regla general de vida el pensamiento sugerido por las palabras de Romanos 14, 6 para el Señor. El cristiano hace todo para el Señor, no solo en asuntos de comida y de días especiales. El propósito de toda su existencia es no vivir para sí, para sus placeres personales y de acuerdo con sus propios deseos, sino para el Señor. Eso significa, o eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo ahí en Romanos 14, 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Entonces, sino para el Señor, para la gloria divina y con la voluntad celestial. Por tanto, los cristianos debieran vivir como quienes algún día estarán ante el tribunal de Cristo. Y yo digo, amén. Y la pluma inspirada, a través de Elena G. de White, dice, cada cual tiene que decidir por su propia cuenta con respecto a estas verdades vitales. Cada cual ha de responder por sí mismo ante Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 698. Con este punto vamos a concluir, estimados amigos y hermanos, este tema. La tensión entre eclesiología y escatología en el tema de salud y la vacunación no tiene por qué resultar en división o conflicto. Ambas perspectivas aportan verdades esenciales. La eclesiología nos recuerda nuestra responsabilidad comunitaria y el legado profético de la reforma pro salud. La escatología nos llama a vigilar nuestra libertad de conciencia y a no transferir a instituciones humanas lo que le pertenece únicamente a Dios. De acuerdo a algunos comentadores, se dice que existe un área dentro de la Conferencia General donde siempre se analiza algunas cosas conforme a la ciencia, pero esta área no tiene por qué decidir en estos asuntos, porque entonces estaría quebrantando la libertad de conciencia de cada uno de los miembros de la Iglesia Adventista. Por tanto, la madurez espiritual se demuestra cuando podemos mantener convicciones personales mientras respetamos las de otros, cuando podemos actuar según nuestra conciencia sin juzgar a quienes llegan a conclusiones diferentes, y cuando mantenemos la unidad del cuerpo de Cristo por encima de disputas sobre asuntos que no son prueba de salvación, pero que sí son importantes para la obra y para mantener, ¿sí? Nuestro cuerpo sano, y de esa forma, ¿sí? Valorar lo que Cristo ha hecho ya en la cruz del Calvario para salvarnos. Como pueblo del tiempo del fin, estamos llamados a desarrollar un discernimiento cada vez más refinado, mientras que los mandamientos de Dios, incluyendo la santificación del sábado, constituyen verdades no negociables que definen nuestra fidelidad. Las decisiones específicas sobre intervenciones médicas particulares requieren estudio, oración y conciencia individual iluminada por el Espíritu Santo. En estas últimas, la Iglesia debe ofrecer principios orientadores, pero respetar la libertad de conciencia de cada miembro. Hoy quiero hacer un llamado. Hoy te invito
a 3 compromisos específicos. Primero, comprométete a estudiar estos temas con profundidad bíblica y espiritual, evitando tanto el temor irracional como la confianza ciega en instituciones humanas. Dice nuestro Salvador ahí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Si nosotros hemos dejado de escudriñar las Escrituras, es posible que estemos relajados, como dice la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras permanece como nuestro fundamento, ¿verdad? Las Escrituras es nuestro fundamento. Segundo, comprométete a respetar la conciencia de tus hermanos. Comprométete a respetar la conciencia de tus hermanos y hermanas, reconociendo que en asuntos de la Biblia no habla directamente. Hoy hay espacio más bien para diversidad de opiniones. No juzguemos a quien decide vacunarse ni a quien decide no hacerlo. Tercero, comprométete a mantener tu templo corporal en las mejores condiciones posibles, sea cual sea tu decisión sobre intervenciones médicas específicas, viviendo los principios de salud que Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Hay alguien hoy que desea renovar su compromiso de buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida, incluyendo el cuidado de su salud, mientras mantiene una actitud de amor y respeto hacia quienes piensan diferente? Si es así, quiero invitarte para que hagamos una oración final en esta hora. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que ilumina nuestro camino en tiempos de incertidumbre. Reconocemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que tenemos la sagrada responsabilidad de cuidarlos para tu gloria y para tu realización de tu obra. Te pedimos sabiduría para discernir entre los asuntos de salud y los asuntos de adoración, para que no confundamos lo temporal con lo eterno, ni permitamos que el enemigo siembre división entre nosotros por cuestiones que no son prueba del discipulado. Ayúdanos a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, respetando la conciencia de cada hermano mientras permanecemos firmes en las verdades eternas de tu palabra. Que tu iglesia sea conocida no por sus divisiones internas, sino por el amor que nos tenemos unos a otros. Prepáranos para las pruebas finales que vendrán, dándonos discernimiento para reconocer la verdadera marca de la bestia cuando llegue, y la valentía para permanecer fieles a ti sin importar el costo, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo rogamos todo. Amén. Amén. Hasta pronto.